Aquí estamos, en el living. Vos sabés, Mariana, digo, cuando recibimos la rutina anoche y me empezaba a repasar un poco los títulos de lo que podíamos llegar a tener en el programa, la verdad es que no hubiera imaginado, digo, ¿cómo puede existir la violencia en un parto? Y es más frecuente de lo que vos pensás. Y seguramente vos que estás del otro lado, tal vez lo viviste en algún momento. Por eso hoy, que empieza la semana del parto respetado, vamos a hablar de los maltratos a la hora de parir, de la violencia obstétrica. Presentamos el tema y enseguida hablamos con nuestros invitados. No brindar información a la madre sobre la medicación o los procesos a los que es sometida en el momento del parto. No respetar sus pautas o costumbres culturales. Acelerar el parto artificialmente. Llevar la cesárea en los casos en que se puede evitar. Impedirle estar acompañada en los momentos del parto. Separarla de su bebé luego del nacimiento. Son todas formas de la violencia obstétrica. Es decir, prácticas médicas que impiden a la mujer tomar sus propias decisiones durante el embarazo y en el momento del parto. Pero como pocos médicos la reconocen y muchas mujeres la ignoran, a veces llega a situaciones extremas con mujeres que mueren por abandono de persona o mala praxis, o son sometidas a sufrimientos deliberados y con fines pretendidamente aleccionadores. Sí, existen leyes locales y nacionales para prevenir la violencia contra la mujer, que incluyen el concepto de violencia obstétrica. ¿Por qué en ocasiones no se cumplen? ¿Por ignorancia, por incompetencia o por decisión? Bueno, ahí está planteado el tema y estamos con nuestras invitadas, nuestros invitados, Yanina Miragaya. Ella es licenciada en obstetricia, es como lo que uno dice comúnmente la partera. Ahí exactamente. Está. Que ella trabaja en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Estamos también con Lorena Bascha y con su esposo, Alfredo Aguirre. Ellos han creado un movimiento por el parto respetado a partir de una experiencia dolorosa que ahora nos van a estar contando. Muchas gracias por venir. Gracias, no, por favor, a ustedes. Bueno, recién Goico decía, pero ¿cómo puede ser que se maltrate a una mujer a la hora de parir en un momento donde uno dice está dando vida? Y en el informe veíamos también que hasta a las mujeres muchas veces les cuesta identificar esas situaciones de maltrato porque está naturalizado que una cuando va ahí a parir, bueno, aguanta todo porque total después viene el bebé, ¿no? Exacto. ¿Pero qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica en realidad como concepto creo que es importante arrancar de lo que fue el proceso de institucionalización y medicalización del parto que se dio desde mediados del siglo pasado, en donde el parto pasó de ser un acto que estaba en los hogares y se trasladó a las instituciones y por otro lado... Que eso está bueno. Eso está perfecto. Claro, porque que sea el hospital donde se reciba y Exacto, exactamente. Pero el punto es que hubo una trastocación de los protagonismos, las mujeres pasaron de ser parturientas a ser pacientes, la familia quedó relegada y todo se transformó, digamos, en un saber biomédico, en realidad todo muy estandarizado, controlado por los médicos y por los profesionales de salud. Entonces, en este sentido, la medicalización dejó de lado lo que es el concepto familiar, social y tan importante que es el nacimiento de un hijo y de la familia, digamos, y quedó relegado, ¿no? Las mujeres dejaron de ser protagonistas, claro, de pero ahí, sobre ¿cómo su propio pasamos? Cuerpo. Porque suponiendo, es cierto, la institucionalización, hoy por hoy más de 9 de cada 10 partos en la Argentina ocurren en una institución de salud y eso está bueno porque es un avance en el sentido para controlar el proceso. Lo que uno plantea es, bueno, que ese proceso controlado por los médicos y en todo caso se discute si necesita la peridural o no, la anestesia o no, pero ¿qué pasa con la actitud de quienes atienden a esa mujer a la hora de acompañarla en ese proceso? Exacto. La violencia obstétrica sí se entendía como estas acciones que ejerce el equipo de salud sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, sus derechos reproductivos, digamos, y bueno, puede ser cualquiera de estas cosas. La falta de información, que es lo fundamental acá, que la mujer no tenga derecho a saber lo que se le está haciendo. La patologización de los procesos naturales, las cesáreas así indiscriminadas. Hablamos hace poquito sobre las cesáreas innecesarias, ¿no? Exactamente. El hecho de las mujeres que no pueden estar acompañadas habiendo una ley que las ampara. Entonces hubo una necesidad de hacer surgir estas leyes. En el año 2003 la ley 25.929, que es la ley del parto respetado, que habla de los derechos de padres e hijos en el proceso de nacimiento, que es como, uno no lo puede creer que haya que sancionar
crear una ley, en la ley, tal ¿no? cual. Después está la ley 1040, que es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla del derecho de las mujeres de estar acompañadas, y la ley de la violencia hacia la mujer, donde habla de todos tipos de violencia, y en este caso la violencia obstétrica, que también es entendida como violencia institucional. Y Lorena, ¿a ustedes qué les pasó? A nosotros nos pasó todo, te podría decir, todo lo que pasa. Nosotros vivimos 9 meses hermosos como lo vive una pareja cuando se entera, creo que a partir de que te da positivo el EVATES ya es una fiesta y un acontecimiento. Hay embarazos que vienen mejor, otros peor, el nuestro vino perfecto, éramos papás grandes, entonces lo disfrutábamos desde otro lado. ¿Grandes? ¿Cuán grandes? Grandes, es decir, yo tenía 37 años y Alfredo tenía 48 y éramos papás grandes. Esto fue hace 3 años. Esto fue hace 3 años, un embarazo súper controlado, sin ninguna complicación, hermoso. Se me mandó a una cesárea porque yo tenía antecedentes de cirugías anteriores, pero que tenían muchos años de antigüedad, pero uno se pone en manos de los médicos. Eso porque es vos así, confías, ¿no? Uno confía y piensa que el saber está ahí. Exactamente, y yo me entregué a las manos de los médicos y bueno, y ahí empezó todo lo que fue para nosotros lo que nos iba a cambiar la vida para siempre, porque de un control de rutina que fuimos a hacernos un electro para esa cesárea que me iban a programar como te programan, no sé, un turno en una peluquería. Tenía una contracción en ese momento que yo no sabía que era normal, que se llaman las contracciones de Braxton, que te da una contracción, se te pone la panza dura sin dolor y pueden pasar 6 horas y te da otra. Y fui a la guardia solamente a que me den algo, como me recomendó el cardiólogo, para que pueda llevar esas 2 semanas hasta la cesárea tranquila. Y ahí empezó la peor pesadilla que puede pasar una pareja, porque es muy triste de relatar, pero bueno, hubo una cesárea innecesaria porque yo no tenía trabajo de parto, no tenía pérdida de tapón mucoso, no tenía contracciones, no tenía trabajo de parto. Una cesárea que duró más de 2 horas, una cesárea donde se subió una persona de casi 100 kilos sobre mi panza para poder sacar mi hija, y de pasar a un embarazo hermoso con una criatura que las últimas palabras que me dijo la médica que me internó que fueron: no le sentís el corazón a esa criatura, que es un toro. Sentí que mi hija había nacido porque él atrás de una puerta gritó: vamos China, porque para todos es la China, fue y será la China. Me di cuenta que mi hija había nacido, porque se la llevaron, nunca la vi. Estuve 2 horas tirada en un pasillo, porque esa es la palabra, con una sábana saltando sin saber de mi marido, de mi hija, que preguntándome qué pasó. No la vi, nada. Y bueno, y ahí fue una pesadilla de 5 días de agonía que vivió Emilia, que vivió y no vivió, porque nunca la pude tocar, nunca la pude ver, nunca la pude decir, solamente me dejaban verla a distancia. Siempre cuento que cuando la quise conocer se quería sentir mis piernas urgentes para tirarme de la cama e ir a ver cómo era mi hija, esa hija que te imaginas 9 meses en tu panza, esa hija buscada y deseada. Y cuando sentí las piernas a las 4 de la mañana me tiré de la cama y él, como pudo, me acompañó hasta un 4.º piso donde tuve que rogar para poder ver mi hija. Me hicieron pasar y yo lo único que quería era conocerle por fin la cara a Emilia. Y entré y vi un bebote de 3 kilos 300 que no entraba en una cajita de vidrio, pero yo le quería conocer la cara a mi hija y me agarraron la mano. La jefa de neonatología me agarró la mano, me tiró para atrás y me dijo: usted está loca, usted es inconsciente, usted quiere matar a su hija, me dijo. Yo lo único que me acuerdo es que me agarró Alfredo de la mano y me quedé así y no entendía nada, porque veía ese bebote que no entraba en esa cajita y lo único que quería era conocerle la cara a mi hija. Y de ahí en más fueron silencios. ¿Qué tiene? No sabemos. ¿Y por qué está así? Estamos investigando. ¿Y usted se hizo tal estudio? Tome. ¿Y usted se hizo tal otro? Tome. ¿Usted se hizo? Tome. Todo el tiempo era como buscar culparme. Ah, si la nena está así es porque usted no hizo tal cosa. Es más, estuve 1 año culpándome. Que la China falleció. La China falleció a los 5 días después de agonizar. ¿Y los motivos, Lorena? Los motivos me enteré al año de que mi hija murió.
fue por una neumonía connatal, es decir, ella adquirió un virus intrahospitalario, pero a raíz de un síndrome de membrana hialina que se llama. Es decir, Emilia no tenía que nacer en ese momento. Emilia no tenía que nacer. No había trabajo de parto, no había explicación por qué se hizo esa cesárea. No había contracciones, no había rotura de bolsa, no había... Es decir, siempre comento lo mismo, estábamos en el medio de esa cesárea que era solo violencia, donde la doctora en cuestión lo único que hacía era insultar, porque quiero ser educada, insultar y zamarrear, porque le pasaban casos así, y porque estaba muy alta Emilia y ella supuestamente no podía llegar, y yo sentía que me iba a caer porque sentía como zamarreaba en mi cuerpo, y a través de que tantos médicos y tantos psicólogos recorrimos, porque me culpaba todo el tiempo yo. La culpa era mía, porque yo fui, porque yo no me volví a mi casa, porque no esperé a que, no sé, se me rompa la bolsa como en las películas, porque no esperé a que esto... Pues, me hicieron ver que no era mi culpa, que yo no tenía la culpa, que como siempre digo, yo me entregué a las manos de un profesional. ¿Y esto dónde sucedió? ¿En qué sanatorio ocurrió, Alfredo? En una clínica IMO, se llama. Acá en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes hicieron una denuncia? Hubo una causa legal. Por mala praxis. Por mala praxis, que bueno, acá después lo vamos a aclarar un poquito. Que no prosperó porque el fiscal consideró que no había las pruebas suficientes para acusar a los culpables en ese momento de la clínica. Y ahora, Janina, uno escucha el testimonio de Lorena y dice, pero a ver, ¿qué pasó para que tuviera ese desenlace tan fatal, no? En realidad, lo principal acá fue la falta de información, digamos. La información es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones con seguridad y con conocimiento, ¿no es cierto? Porque en realidad uno siempre piensa que la cesárea, que la episiotomía, ¿no? Y en realidad son prácticas médicas que no son inseguras. El problema es cuando se hacen así, sin sentido, como le pasó a Lore, en realidad, que fue terrible la falta de información. Ella no solo se le vulneraron todos los derechos, no pudo estar acompañada, no tuvo información, no tuve contacto con mi hija. Exactamente, bueno, tiene que ver con todo esto, y los profesionales de la salud, como cuidadores, como equipo cuidador, tenemos que ser responsables, por un lado, de hacer llegar a las mujeres las leyes, ¿no? Que existen estas leyes. Sí, saber de sus derechos. Exacto, que las mujeres tienen que saber de sus derechos. Eso es, digamos, lo más como importante. El puntapié inicial. Totalmente. Y vos, a partir de esta experiencia tan dolorosa que ustedes han atravesado, armaron un blog y están creando una especie de movimiento justamente para hablar del parto respetado. Cuéntenos un poquito. Justamente a través del dolor, porque lo bueno, si toda esta situación tiene algo bueno, que yo creo que siempre tenés algo bueno, es que a partir de esta tragedia o de lo que nosotros pasamos, pudimos transformar todo eso, no sin antes haber pasado por un montón de infiernos personales, ¿viste? Psicológicos, físicos, a llegar al punto de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y a partir de eso creamos una página que fue Justicia por la China, casi a nivel doméstico, como para que nosotros podamos hacer descarga, y nos dimos cuenta de que había un montón de gente que estaba pasando por lo mismo que nosotros, pero muchísima gente. Les escribe mucha gente. Tenemos una cantidad impresionante de testimonios todos los días. ¿Qué les dicen? Todos. Mamás, otras mujeres. Es decir, es terrible. Yo, por ejemplo, estoy totalmente a favor y acompaño como mujer, como agrupación, como madre de una hija, porque aunque sea un ángel es una hija mujer, acompaño ni una menos, pero todos los días le digo a Alfredo, ni una menos en las salas de partos. También es violencia. Todos los días se nos mueren mujeres en las salas de partos, se nos mueren bebés. Yo llego a tener más de 20 denuncias por día, testimonios terribles, mujeres totalmente vejadas, con sus genitales totalmente destrozados, mujeres que les han cortado el pezón diciéndole vos no sabés amamantar, sos una vaga, y les han cortado con un bisturí el pezón para... Esas situaciones tan atroces y al extremo, las podés encontrar... Sí, por eso les recomendamos que visiten la página, no para que se enteren de esto, porque la verdad que no es agradable, pero sí para que... Tomar conciencia. La realidad de que está pasando. O sea, nosotros nos planteamos en el punto que decimos, lo pensamos ahora que estamos en la Semana del Parto Respetado, decimos, bueno,
hay que humanizar el parto. Y yo digo, ¿qué acto más humano que este podemos estar viviendo? Y que tengamos que reglamentar una ley o pedir que se reglamente una ley para darle un marco legal a algo que tendría que ser de lo más natural del mundo. Y por otro lado, si ya arrancamos con esa violencia hacia las mujeres o hacia los chicos, ¿qué nos queda para adelante? Claro. Janina, Lorena, Alfredo, muchas gracias. No, por favor, Así gracias que a ustedes. Después en privado le decimos a tu hijo lo que me preguntaste. Dale. Así sabe que me lo preguntaste, Por que favor, no es mentira. por favor. Gracias por el espacio y bueno, Muchas y a gracias. todas aquellas mujeres que necesiten, que quiero que sepan que tienen derecho, nos pueden consultar todas las dudas que tengan, embarazadas o futuras mamás o mujeres que estén por parir, porque nos escriben a veces desesperadas a último momento y tienen 9 meses para estar informadas, que tienen derechos, que su cuerpo es de ella y que ellas tienen derecho a decidir qué y qué no se les puede hacer sobre su cuerpo. La página es www. La página es Parir en Facebook, nos encontrás como Facebook, Parir, bien. Parto Integral Respetado, y si no nos encontrás en Justicia por la China, ahí vas a encontrar toda Y el 20 los convocamos a todos El 20 hay una convocatoria para en el decirle no a la Congreso, violencia obstétrica. Muy bien. Ahí está. donde vamos a difundir, promocionar y Sí. difundir. Solamente es difundir. Creo que la mejor prevención es la difusión. Y siempre digo que una mujer informada no puede ser violentada. Así que Totalmente. gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en un corte, tenemos mucho más programa por delante, quédate ahí, enseguida volvemos con Vivo en Argentina.